Yo quisiera el día de hoy hablar de por qué razón Jesús no es precioso para muchos. ¿Por qué razón Jesús no es precioso para muchos? Yo quisiera que inclináramos nuestros rostros y pidiésemos a Dios ayuda para esta enseñanza. Padre, primero que todo te doy gracias por estar con nosotros, por habernos traído hoy, por permitir que nos reuniésemos a estudiar tu palabra. Gracias por permitirte alabarte y adorarte. Gracias porque nos recuerdas que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios de amor. Gracias porque tú eres precioso, Jesús. Gracias por cada uno de aquellos que ha creído que tú eres precioso y ha rendido su vida a ti, Señor. Padre, hoy queremos que tu buen espíritu nos hable, Señor. Que tu buen espíritu hable a cada uno de los que hoy están aquí, Señor. A cada uno de los que hemos rendido nuestra vida a ti y de los que no la han rendido aún, Señor. Padre, y ven a hablarnos por qué razones es que muchos menosprecian a Cristo, Señor. ¿Por qué razón, Señor, es que para muchos Jesús no es precioso? En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hablando con personas, muchas personas, por cierto, me puedo dar cuenta que hay un obstáculo para alcanzar el perdón. Un perdón de pecados que Dios da a todo aquel que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. Un perdón de pecados que Cristo vino a ofrecer a los pecadores. Cristo dejó el cielo, Cristo dejó la gloria, Cristo dejó el trono para venir a morir por los pecadores. ¿Y será posible que aquel que dejó el cielo, que aquel que dejó la gloria, que aquel que vino a morir por los pecadores, no quiera perdonar ahora a los pecadores? ¿Será posible? No, para nada. La verdad es que esa no es la realidad que nosotros vemos. Nosotros vemos cómo aquel hombre que estaba junto con Jesús en la cruz, aquel malhechor, aquel ladrón, pudo alcanzar el perdón de pecados cuando este hombre decidió cambiar de actitud y cuando este hombre se volteó a Dios con un corazón contrito y humillado y pone su confianza en Él y le dice: acuérdate de mí, Señor. Podemos ver cómo esta mujer pecadora que estaba postrada ante los pies de Jesús ahí, derramando un perfume carísimo ahí a los pies de Jesús y enjugando sus pies con lágrimas y con sus cabellos, pudo alcanzar el perdón de Cristo. Podemos ver cómo personas consideradas por la sociedad como muy malas, como muy perversas, han alcanzado el perdón de Cristo. Hemos visto cómo un Mateo, un publicano, este hombre pertenecía a un grupo para los cuales prácticamente, según los religiosos de aquella época, ya no había oportunidad de arrepentimiento, ya no había oportunidad de perdón. Sin embargo, un día Jesús pasa por donde este hombre está, le queda viendo con amor, con misericordia, con compasión, sabiendo Jesús quién era Mateo, y cómo no saber quién era Mateo si estaba este hombre mismo ahí sentado en el banco de los tributos públicos. Era un publicano. Además, Jesús no tenía necesidad que la gente le dijese nada de los hombres, porque Él sabía lo que había en el corazón de los hombres. ¿Será posible que este Cristo, tan lleno de misericordia y de amor, será posible que este Cristo que ha perdonado los pecados de grandes pecadores, incluyéndome yo, y nos ha dado nueva vida, y nos ha dado una esperanza, y nos ha dado gozo y paz, hoy haya cambiado y ya no esté dispuesto a perdonar? ¿Será capaz de que aquel Cristo que dijo: yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido, será capaz que ya no sea ese su pensamiento? ¿Será capaz que ya no sea esa su intención? ¿Será capaz que ya no sea esa su misión? No, Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo. Y hoy en día, personas están alcanzando ese perdón precisamente porque el propósito de Cristo sigue siendo el mismo. Porque Cristo sigue siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Cristo, indistintamente de la religión de las personas y de la condición social y del número de pecados que tengan y de la gravedad de sus pecados, cuando Cristo ve en una persona un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que decide ya no vivir para él mismo, sino que decide vivir para Él, un corazón que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase, sobre todas las cosas, y no su voluntad. Cuando Cristo encuentra este corazón, mira, se rompen las barreras, se rompen los obstáculos, se quitan los muros. Ya no hay nada que impida a este pecador llegar delante de Jesús y ser lavado y ser limpiado con la sangre de Cristo. Yo conozco personas que han estado a un paso de la salvación, pero no han querido negarse a ellos mismos, no han querido morir a ellos mismos.
Yo conozco personas que se han amado tanto a ellos mismos, sus metas, sus planes, sus intereses, sus placeres, su voluntad, que a Dios, que no se han convertido. Personas que no han querido negarse a ellos mismos. Y déjame decirte que Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23 al 26, nos dice algo muy claro para poder alcanzar la salvación, y es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, con algunos ejemplos. Dice que Jesús decía a todos los que le seguían. Habían personas en ese día que quizás le seguían solamente por curiosidad. Habían personas ese día que quizás le seguían nada más porque se habían saciado cuando Él había multiplicado los panes y querían comer de nuevo de manera gratuita y de manera fácil sin tener que esforzarse. Habían personas que quizás le seguían porque creían que Él era el Mesías y de alguna manera no querían dejar ir esa oportunidad que Dios les estaba brindando al enviar el Mesías, el Salvador esperado a tierra. Y en medio de esas personas quizás habían unos cuantos que estaban dispuestos no solamente a seguir a Jesús por curiosidad, no solo por saciarse, no solo por un interés mezquino de que quizás este sea el Mesías y no quiero perder la oportunidad. Quizás habían personas ahí que en verdad querían entregar su vida a Jesús, ser sus discípulos. Es decir, dejar todo. Pero quizás no sabían cuál era el requisito. Y Jesús, lleno de compasión, lleno de misericordia, dice que decía a todos, porque Él no hace acepción de personas. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, decía Jesús, el que quiera salvar su vida en este mundo, la va a perder. Todo aquel que piense mucho o que la piense 2 veces en dejar sus más valiosas posesiones, sus más valiosos tesoros, sus más preciados intereses y preciados metas por seguirme a mí, va a perder eso y va a perder su vida eternamente. Pero todo el que pierda su vida por causa mía, todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Todo aquel que esté dispuesto a no solo a negarse a sí mismo, sino a negarse a todo lo que de alguna manera ha anhelado, si es necesario por Cristo, o a ponerlo en segundo lugar, para ponerme a mí, dice Jesús, en primer lugar, para ponerme a mí en primer lugar. Todo aquel que esté dispuesto a revalorar sus prioridades y ponerme a mí en primer lugar, y todo aquello aún lícito ponerlo en segundo lugar, dice, este la salvará. Este la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye? O se pierde a sí mismo. Yo he conocido personas que han estado tan cerca de alcanzar la salvación. Es más, yo conozco personas que están aquí, que tienen 6 años, 7 años, 8 años, 10 años oyendo el Evangelio, que han oído estas palabras muchas veces. Es más, yo conozco personas que hoy están aquí, a las cuales quiero mucho, que quizás lo que yo les voy a decir hoy lo han leído en la Biblia muchas veces, porque quizás ya han leído toda la Biblia 6 veces, 7 veces, 10 veces, y quizás este versículo o estos versículos ya los han leído muchas veces. Yo conozco personas que están aquí, que quizás ya aún hasta hayan escuchado una predicación semejante a lo que yo les voy a hablar hoy, pero son personas que están amando su vida, y por eso no están viviendo la plenitud de Cristo en sus vidas. Por eso no han experimentado el perdón que Cristo quiere darles. Por eso todavía no tienen una esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Por una sola razón. Porque aman su vida. Porque aman su vida. Esta enseñanza el día de hoy va dirigida para todos aquellos que ya tienen mucho tiempo oyendo esta palabra, esta verdad, pero que no hacen algo al respecto. Esta predicación también va dirigida para todos aquellos que tienen poco tiempo, para que tú no creas que por venir aquí y escuchar la verdad, oye, es que es cierto, este hombre me habla con la Biblia y lo que dice es cierto, tú vas a alcanzar el perdón. Y quizás pase un mes, pasen 2, pasen 5, pase un año, pasen 5 años, pasen 10 años, y entonces tú también vengas a ser parte de ese grupo que tiene 6 años, 10 años de estar oyendo la palabra de Dios, pero no han hecho nada ellos más que venir los domingos a oír palabra de Dios y a cualquier otra prédica que nosotros demos entre semana, pero nada más que eso.
Como si Jesús quisiese que fuésemos nada más oidores de la palabra y no hacedores de la palabra. Cuando Él nos dice a través del Espíritu, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra, engañándoos a vosotros mismos. ¿A qué pena me da y qué dolor me da? Cuando veo de en medio de ustedes gente que tiene mucho tiempo de estar aquí. Mucha gente que canta, Cristo, yo te amo, gracias por el amor que me das, yo también te amo a ti, pero pues la verdad, sus vidas reflejan lo contrario. Están esperando que pase un milagro, no sé, que un ángel venga del cielo y les diga la palabra mágica, abracadabra, para que ellos la repitan y entonces ya sean salvos, porque ellos no quieren hacer nada. No quieren hacer nada de lo que Dios demanda de ellos para alcanzar esa salvación. ¿Cuánto dolor me da esto? ¿Cuánto dolor? Y yo no quisiera que tú que estás viniendo por primera vez, o estás viniendo, tienes un mes de venir, o 3 meses de venir, o 5 meses de venir y no has alcanzado tu salvación, yo no quisiera que terminaras como este grupo de personas, porque para ahí vas. Porque déjame decirte que un hombre en la Biblia llamado el etíope eunuco, con una sola explicación que le dio Felipe acerca del rollo del libro de Isaías 53 para ser específico, y después de ahí, este hombre Felipe le empezó a hablar todo lo que las Escrituras decían del Cristo, y cómo Cristo, Jesús, había sido una realidad en medio de los hombres, y cómo Cristo había venido dejando el cielo y dejando la gloria a morir por los pecadores, y cómo Él, en verdad, había muerto en una cruz por los pecadores, cumpliéndose la profecía de Isaías, y cómo Jesús había resucitado, cómo este Jesús hoy traía perdón a todos los que se arrepentían de corazón. Cuando Felipe le dice esto a este hombre etíope, no sé cuánto tiempo habrá tardado en declarárselo, quizás media hora, quizás 1 hora, no sé, quizás 2 horas, pero déjame decirte que ese tiempo fue suficiente para que este hombre etíope se entregase a Cristo de todo corazón. Oye, Felipe, espérame, ¿qué impide que yo sea bautizado? Era tremendo ser bautizado en aquel entonces. Y si crees de todo corazón, bien puedes. Creo de todo corazón. Pues estoy dispuesto a confiar en Él, en ese Jesús que tú me has hablado, de todo corazón. Estoy dispuesto a obedecerle de todo corazón. Y dice la historia eclesiástica que este hombre, este etíope, sí, no solo lo dijo, sino que lo hizo. ¿Cuántas personas hoy en día, mira, pues ya han oído más que el etíope eunuco, y muchas veces, y no toman esta decisión de entregar su vida a Cristo, de creer en Jesús de todo corazón, pero no aquel conocimiento intelectual con el cual nosotros decimos que es creer, no, es con los hechos, que nos hablan de una confianza y de una obediencia. Y querida persona que hoy estás aquí, yo quisiera que pusieras mucha atención, ya sea que vengas por primera vez, por segunda, por quinta, o por 6 años. Mira, Jesús quiere salvarte a ti, hoy es día de salvación. Jesús quiere salvarte hoy. Es más, Jesús quería salvarte hace mucho tiempo. Pero el problema no ha estado en Cristo, ha estado en ti. Yo he estado meditando a Dios. Yo he estado pensando, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente puede escuchar mensajes acerca del amor de Cristo, del sacrificio de Cristo? El Espíritu Santo viene en medio de nosotros y exalta el amor de Cristo, la compasión de Cristo, y la gente llora, y la gente gime, y la gente dice hacer compromisos con Cristo, pero pasan los días y haz de cuenta y caso que vieron mujer, casos de la vida real, les impactó mucho y nada más, siguen igual para con Cristo, siguen igual para con su prójimo, siguen igual para con sus esposas, para con sus esposos, siguen igual para con sus padres, siguen igual para con sus hijos, siguen viviendo una vida en donde lo que está en primer lugar no es Cristo y amar a su prójimo, donde lo que está en primer lugar no es Cristo y hacer su voluntad, donde lo que está en primer lugar son ellos y hacer la voluntad de ellos, donde lo que se ama no es Cristo y su palabra, sino lo que se ama es su comodidad, sus opiniones, sus planes, sus metas, sus diversiones, el mundo que les rodea. Ay, es que miren, usted no sabe cómo me atrae el mundo, cómo me atrae el pecado. Sí, le atrae el pecado. ¿Cómo se preocupan tanto por el que dirá la gente y no por lo que piensa Cristo? Al ver cómo menosprecian su amor, cómo menosprecian su sacrificio, cómo menosprecian su misericordia, cómo menosprecian su paciencia. Y no quieren ser radicales en sus vidas. No quieren enterrar de un solo ese viejo hombre con todo lo que arrastra. Y así permitir que sea Jesús y los planes de Jesús y las metas de Jesús y las opiniones de Jesús las que más les importen en su vida, las que gobiernen su vida. Quieren seguir siendo ellos mismos sus propios señores y no permiten que Jesús sea el Señor de sus vidas.
permiten eso. No permiten eso. Déjame decirte que esto no es nuevo. No es nuevo. Yo quisiera que me acompañaras al Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 57 al 62. Esto no es nuevo lo que te quiero decir. En todas las épocas han habido personas así. Es más, yo quisiera que hoy nos remontáramos a la época de Jesús, cuando Jesús mismo predicó en la tierra, cuando Dios mismo se hizo hombre por amor al hombre y predicó en la tierra lleno de amor. Dice que yendo ellos, aquí está hablando de Jesús y sus seguidores, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo quisiera que nos centrásemos en estos versículos, porque aquí encontramos cosas que hay en personas que hoy están aquí, personas que quizás ya no están practicando el pecado escandaloso, personas que quizás si yo dijera, bueno, y usted se enoja, pues no, ya no lo hago. Oiga, usted miente, usted codicia, usted es avaro, oiga, usted tiene pleitos y discusiones. No, mira, si yo mencionara la lista de las obras de la carne de Gálatas, dirían: mire, yo no practico esos pecados. Si yo mencionara quizás la lista de pecados que vienen en 1 Corintios 6, dirían: no, tampoco practico esos pecados. Si yo me fuese al Apocalipsis en los últimos capítulos y les dijese que, oiga, usted es uno de estos, usted practica alguno de estos pecados, por lo cual se va a ir al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. No, yo no practico esos pecados. Quizás hay gente que ya está empezando a leer la Biblia o que ya la lee regularmente, además de que no practica algunos pecados. Hay gente que ya está leyendo la Biblia diario, quizás lee 3, 4, 5 capítulos diarios. Quizás hay gente aquí que de alguna manera ya está dedicando un tiempo para hablar con Dios, que es lo que ellos conocen como oración. Quizás hay gente aquí que ya se dio cuenta que allá atrás hay 2 cajitas de madera y que una dice diezmo y ofrenda, y que digan: bueno, pues yo no practico el pecado, ya estoy orando, ya estoy leyendo la Biblia, y entonces se acerque un domingo y decida meter allá, pues no sé, un sobre, una moneda, un billete ahí, y se sienta bien por ello. Sin embargo, cuando vienen los problemas, cuando vienen las adversidades, cuando vienen las injusticias, ven cómo el viejo hombre sale nuevamente. Ven cómo cuando todo va bien, cuando todo era bonito, sí, pues ahí van caminando y parecía que eran cristianos, pero cuando se presentan las adversidades, mira, nuevamente vuelve a salir ese viejo hombre de su interior, nuevamente vuelven a salir los enojos, nuevamente vuelven a salir los resentimientos, nuevamente están las discusiones, los pleitos. Son personas que cuando pues no hay que negarse a ellos mismos, cuando no hay que caminar la segunda milla, todo va bien, todo está bonito, parecen cristianos, pero cuando en la casa hay un problema y ellos tienen que negarse a ellos mismos, pues ya como que sale la impaciencia, ya se irritan, ya son ásperos, ya no pueden soportar como antes cuando todo iba bien. Son esposos que a la verdad no dan más de lo que siempre han dado. Al contrario, creen que es una virtud del cambio que ellos han tenido, y así se lo hacen ver a sus esposas. Son esposas que a la verdad están haciendo las cosas por obligación y hasta pues quiere que les aplaudan en su casa por el cambio que han tenido. Quizás son padres que quieren que sus hijos les aplaudan por el cambio que han tenido y lo ven hasta como una virtud, no como un deber para con Dios. Pero cuando cambian las cosas, estos esposos, estas esposas, estos padres, estos hijos que ya se decían cristianos, no hombre, se transforman, se vuelven irreconocibles. ¿Por qué? Pues porque el corazón no había sido regenerado, el corazón no había sido cambiado. A la verdad había habido un cambio por fuera y un cambio muy bonito, pero lástima que el cambio solo había sido por fuera, porque no había habido una entrega de corazón, porque el corazón a la verdad seguía siendo egoísta,
porque el corazón seguía amándose a él mismo. Y son personas que hoy estoy seguro que van a encontrar por qué razón no han experimentado ese perdón y ese gozo. Son personas que ven a otros que tienen gozo, ven a otros que tienen paz, ven a otros que sí se han apartado también del pecado, que oran y que leen la Biblia y que diezman y ofrendan, pero ven a otros que cuando viene la adversidad en sus vidas siguen teniendo gozo, siguen teniendo paz, siguen teniendo ese gozo y esa paz que es fruto de la confianza en Cristo. Ven a otros, en otras palabras, que son cristianos y se preguntan, bueno, ¿y por qué él sí y yo no? Oye, si es que parecía que yo ya estaba dentro, porque cuando lo miraba a él caminar en su caminata como cristiano y me miraba la mía, cuando todo iba bien, pues éramos tan iguales, tan parecidos. Pero ¿por qué cuando viene el momento de la prueba, él sigue adelante y yo no? Entonces en ese momento entienden que les hace falta algo. Entienden que les hace falta algo. Y se empiezan a preguntar, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Otro falso arrepentimiento, tengo que ayunar más, tengo que orar más, tengo que leer más la Biblia, no sé, de repente se hay un llamado al frente, dice, bueno, quizás ahora, pues lo que necesito hacer es un verdadero compromiso y pasar el llamado al frente, se abren prédicas entre semana y vienen a prédicas entre semanas y luego pues creen que ya ahora sí están bien y todo va bien en casa, todo va bien en el trabajo, todo va bien en sus vidas, ahora sí ya parece, pero luego nuevamente Dios permite el problema, permite la injusticia, permite la prueba. ¿Y qué pasa con estas personas? Otra vez se ven que no estaban aprobados. Dios pesa los corazones de estas personas y no están aprobados. Y se dicen, bueno, pero si yo no practico pecados, agarran la lista de Gálatas de nuevo, se van a Primera de Corintios, consiguen los cassettes examinados a vosotros mismos, los vuelven a oír de nuevo y dicen, pero si yo no hago esto, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Hoy Dios quiere mostrarte lo que te hace falta. En la vida de estos tres personajes que hoy vamos a hablar, uno por uno. Yo quisiera que viésemos el primer caso. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 57 y 58. Dice así, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar o dónde recostar la cabeza. Veamos este primer caso. Quizás la razón por la cual tú aún no alcanzas ese perdón es porque aunque has dejado de practicar pecados, aunque estás leyendo la Biblia, aunque estás orando, aunque le estás predicando a otros, aunque no faltas a las reuniones, y aún si hay entre semana vienes, aunque vuelves a oír los cassettes de nuevo, aunque ya quieres ya hasta diezmar y ofrendar, quizás, no sé, quizás por esta razón, esta primera que vamos a ver, te des cuenta, porque tú no te has convertido a Dios, o porque Dios no te ha perdonado, aunque Él no hace excepción de personas. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Yo quisiera que viéramos el contexto. El contexto de este momento es un contexto muy precioso, es un contexto muy impresionante. Jesús ha iniciado su ministerio y como mirábamos en días anteriores, ha iniciado su ministerio con poder y con autoridad. Con poder para sanar todo tipo de enfermedades, con poder para expulsar demonios, con poder para detener la tormenta, para calmar los vientos, pero también con autoridad para predicar. Jesús iba camino para Jerusalén y decidió pasar por un lugar de Samaria, aunque la mayoría de los judíos que iban a Jerusalén evitaban pasar por Samaria, se iban por Berea, aunque les quedaba más largo, pero no entraban en el territorio de los samaritanos, los cuales sabían que les aborrecían a ellos y ellos a los samaritanos también. Pero Jesús, libre de todo esto y lleno de amor, decide pasar por el territorio de los samaritanos. No porque fuese más corto, porque sí era más corto, sino porque Él quería amarlos. Él quería amarlos. Sin embargo, cuando Jesús decide pasar por ahí, no lo reciben y dice que se fueron los que iban con Él a otra aldea. Iban personas con Él.
Y en medio de esas personas que le seguían, en medio de esas personas que miraban los milagros de Jesús, en medio de esas personas que miraban el poder que tenía Jesús no solo para sanar, sino también para expulsar demonios, y en medio de esas personas que miraban esa autoridad y reconocían en Jesús esa autoridad que no era como la de los escribas y fariseos, iba un hombre, uno que se le acerca a Jesús. Aquí nos dice la Biblia que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Déjame decirte que uno no era cualquier persona. Este uno se nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, en el capítulo y los versículos que tratan de una manera paralela este incidente, que este hombre no era cualquier persona. Este hombre era un escriba. Yo no sé si tú sabes quién es un escriba. Un escriba es un judío. Y no solo es un judío cualquiera, es un judío muy importante. No solo es un judío muy importante porque dominaba las letras y en aquel entonces muy poca gente tenía una educación muy alta como hoy en día, o muy poca gente tenía un acceso a tanta educación como hoy en día. En aquel entonces se le enseñaba a la gente a leer, la gente aprendía el Antiguo Testamento, lo que es la Torá. O sea, aprendían inclusive de memoria los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, conocidos como el Pentateuco, y ellos sabían leer y escribir de alguna manera. Pero luego cada persona era orientada vocacionalmente hacia pues, lo que su padre se dedicaba. Jesús fue carpintero porque su padre José fue carpintero. Y mucha gente pues seguía el oficio de su padre. Pero había un grupo muy especial de personas muy inteligente, quizás porque tenían el privilegio de ser hijos de escribas o porque quizás los escribas miraban, o los maestros de esos niños ahí en la sinagoga, miraban que ellos tenían un don especial, que los tomaban aparte y eran educados de una manera diferente. Ahí tenemos un Pablo que no siguió el oficio de su padre, no sabemos cuál era. Pero un Pablo que fue llamado para ser educado a los pies de Gamaliel, un hombre muy sabio, uno de los eruditos más grandes, que habrán visto en Pablo desde niño, que dijeron, bueno, a este nos lo vamos a traer para que lo eduque Gamaliel y sea uno de los maestros de nuestra religión. No sé, quizás lo vieron muy inteligente. Los escribas, déjame decirte que desde pequeños eran educados ya con esa intención. Los escribas tenían, además de ser personas muy cultas, personas que quizás muchas veces eran personas que recibían a otros en sus casas para que les ayudasen con las transacciones, para que ayudasen con los negocios. Oiga, mire, yo quiero venderle este buey aquí a mi vecino. Entonces iban con un escriba para que ese escriba de alguna manera fuese el testigo, pero también para que arreglase las cosas entre los dos, entre el vendedor y el comprador. Porque mucha gente no tenía muchos conocimientos en aquel entonces. Imagínate cuán respetado era un escriba, cuán respetado, cuán honrado, cuánta autoridad tenía. Pero no solamente tenían mucho conocimiento, no solamente eran buscados por todos para que se les ayudase a resolver problemas de todo tipo. Oiga, es que yo tengo una deuda, yo le presté tanto a este hombre y dice que con intereses o no sé, y este dice que ya me ha pagado todo habiéndome dado esto. Pues yo no sé, iban con un escriba y le decía, mire, esto que este hombre me dio, mire, usted valórelo, cubre lo que yo le presté, esto que este hombre me dio en plata, en oro, en utensilios, en animales, cubre el valor que yo le presté. Y el escriba calculaba, y el escriba decía, no, mira, lo que tú le prestaste, le hace falta todavía que te dé un buey o 2 burros para que esto se cubra. O sea, era gente muy importante, era gente que a la verdad era respetada, su palabra pesaba. Pero no solo eso, era gente que tenía una tarea muy preciosa. En aquel tiempo no habían imprentas, el papel se desgasta. A ellos se les había encomendado la preciosa tarea de estudiar las Escrituras y explicarlas al pueblo. Pero no solo eso, copiar las Escrituras, letra por letra, palabra por palabra. Imagínate. Para que se pudiese preservar el texto íntegro. Imagínate cómo confiaban en los escribas. Que les decía, mire señor escriba, este libro de Isaías está muy desgastado. Por favor, necesitamos que usted lo repita, lo copie de nuevo. Y estaba el escriba, horas tras horas, días tras días, letra tras letra, estudiando, copiando letra tras letra, palabra por palabra. Ya para ese entonces quizás el libro, no sé, de Jeremías ya estaba desgastado. Entonces había que hacerlo de nuevo. ¿Sabes tú cuántos escribas seguían a Jesús? Muy pocos. Muy pocos. ¿Sabes tú cuántos escribas le hicieron a Jesús la propuesta de Señor, te seguiré a donde quiera que vayas? La Biblia no nos habla de otro más que de este. Imagínate para el ministerio de Jesús el tener un escriba convertido. Quizás cuánto prestigio no le hubiese dado.
¿Cuántos pastores hoy en día quizás no quisieran que un hombre muy prestigiado del país estuviera congregándose en su iglesia? Y poder decir, el gobernador, a ese se congrega en mi iglesia. Llega un escriba con Jesús y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Es impresionante. Este hombre que ha visto los milagros de Jesús, el poder de Jesús, la autoridad de Jesús, este hombre que ha copiado la Biblia, el Antiguo Testamento, este hombre sabía quién es Jesús. Este hombre sabía quién era Jesús. Este hombre reconocía quién era Jesús, que era Dios. Este hombre quizás decía creer en él y se acerca a Jesús. Mira, este no lo llama. Al que sigue Jesús lo llamó y le dijo, ven. Al que sigue Jesús le dijo a otro, sígueme. Pero este no. Este hombre que va ahí entre la multitud se acerca a Jesús voluntariamente. O sea, nadie lo forza, nadie lo obliga. Dice que este hombre se acerca a Jesús. O sea, este hombre pudo haberse quedado callado. Pudo haberse quedado callado, ¿sí o no? Sin embargo, este hombre voluntariamente, quizás por su conocimiento bíblico y quizás por lo que ve en Jesús, dice que este es el Mesías. Este es el Salvador. Y yo quiero seguir al Salvador. Y este hombre va y le dice tremendas palabras. Le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Señor, yo te voy a seguir a donde tú quieras que vayas. Y Jesús lo ve y le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús le dice, mira, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Aquí hay dos verdades muy grandes y quiero tomar la segunda verdad antes que la primera. Jesús le dice a este hombre, mas el Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús le dice a este escriba, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza? ¿Por qué Jesús no le dice, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas yo no tengo dónde recostar mi cabeza? ¿Por qué no le dice así? Se lo pudo haber dicho, ¿sí o no? ¿Por qué Jesús emplea el término el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza? ¿Por qué Jesús emplea el término el Hijo del Hombre para referirse a Él? Porque sabe con quién está hablando. Sabe que está hablando con un escriba, un hombre que conoce la palabra de Dios. Y como conocedor de la palabra de Dios, alguna vez habrá copiado letra por letra, palabra por palabra, Daniel capítulo 7, versículo 13, donde se utiliza por primera vez en el Antiguo Testamento, y es en el Antiguo Testamento, en uno de los grandes profetas de Israel, el término el Hijo del Hombre para designar, para referirse al Mesías. Qué impresionante lo que Jesús le está diciendo a este escriba. Jesús se refería a la gente conforme a su categoría. Cuando habló con la mujer samaritana en el pozo, se bajó a la categoría y al nivel de ella y le habló como a samaritana, como a mujer. Cuando Jesús hablaba con los publicanos, pues ahí estaba hablando entre ellos de una manera que entendiese. Cuando Jesús hablaba con gente sencilla, les hablaba con parábolas. Cuando Jesús habla con el escriba, con el que ha leído la palabra de Dios, con el que la ha estudiado, con el que la enseña y la copia, Jesús le dice, mira, para referirse a Él, el Hijo del Hombre. ¿Sabes qué le estaba diciendo Jesús? Mira, yo soy el Mesías. ¿Sabes qué le estaba diciendo Jesús a este hombre? Yo soy el Mesías. Le está diciendo, mira, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero yo, el Mesías, y tú sabes, era la intención, yo, el Mesías, no tiene dónde recostar su cabeza, no tiene dónde recostar la cabeza. Yo, el Mesías. O sea, Jesús le está diciendo a este hombre, mira, qué bueno que te acercaste, qué bueno que me quieres seguir. Mira, no te has acercado a cualquiera, estás en el camino correcto, pero quiero decirte una cosa. No me quieras seguir porque yo soy el Mesías. No me quieras seguir porque yo soy el Cristo. No me quieras seguir por la gloria. No te equivoques, espérame, no te equivoques. Mira, yo, el Mesías, no tengo donde recostar mi cabeza. Y si yo, el Mesías, no tengo donde recostar mi cabeza, porque he decidido voluntariamente negarme a mí mismo por amor a los pecadores, una cosa te quiero decir, todo aquel que me quiera seguir va a tener que hacer lo mismo.
Va a tener que renunciar a muchas cosas. Va a tener que renunciar a muchas comodidades. Va a tener que renunciar a muchos placeres. Va a tener que renunciar a muchos deleites. Va a tener que renunciar a que las cosas siempre tengan que ser lo más fácil. A la ley del mínimo esfuerzo. No, entiéndeme. El que me quiera seguir a mí tiene que vivir como yo. Porque hoy en día muchas personas quieren ser cristianos, pero sin ser como Cristo. ¡Qué cosa más ridícula! Hoy en día muchas personas quieren ser cristianos, pero no ser como Cristo. Quieren ser cristianos, pero no vivir como Cristo. Quieren ser cristianos, pero no reflejar a Cristo. Eso se llama religión, pero no se llama cristianismo. Jesús le está diciendo a este hombre, mira, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías, no te has equivocado. Pero si yo el Mesías no tengo dónde recostar mi cabeza. Mira, si las zorras tienen guaridas, si las aves de los cielos tienen nidos, y yo el Mesías, el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar su cabeza. ¿A ti también te va a pasar lo mismo? ¿Estás tú también dispuesto? ¿Estás tú también dispuesto? Y es que tristemente vemos cómo hoy en día la historia se repite. ¿Cuántas personas hoy en día se acercan a Jesús por una necesidad? ¿Cuántas personas se acercan a Jesús por una necesidad? O quizás cuántas personas dicen, no, la verdad, es egoísta que yo me acerque a Jesús por una necesidad, después de oír todo lo que Él ha hecho por mí, después de conocer y entender su amor y su misericordia, yo lo menos que debo de hacer es vivir para Él y rendirme a Él y vivir una vida agradable a Él, obedeciendo sus mandamientos. Y dice, bueno, pues yo voy a seguir a Cristo. Yo voy a seguir a Cristo. Muchas personas se acercan a Jesús y le llamas Señor porque sabes quién es Jesús. Mira, yo creo que con ninguno de los que está aquí no tengo yo que ponerme aquí a revisar la Biblia para demostrarle que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Todos aquí creemos que Jesús es Dios. Todos aquí creemos y reconocemos que Jesús tiene poder, tiene autoridad. Todos aquí sabemos que tenemos necesidad de Él. Todos aquí decimos de alguna u otra forma creer en Él. Y te acercas a Dios. Y vienes los domingos voluntariamente. Ya te gusta, es más, ya estás programada o programada. Es más, ya te hace falta si no vienes ese domingo. Quizás se hizo costumbre, quizás se hizo rutina, quizás se hizo religión en tu vida, no sé. Pero vienes voluntariamente. Quizás aquí todavía haya alguien, quizás un menor, que sus padres lo traigan a la fuerza, no lo recomiendo. Pero aquí entre los adultos que yo puedo ver, pues tú vienes voluntariamente. Mira, te niegas muchas cosas, no haces muchas cosas que otra gente pudiera estar haciendo y que es lícito, como levantarse tarde y todo, por venir aquí. Sino que te levantas aún hoy temprano, preparas las cosas temprano y te vienes temprano para estar temprano. Vienes voluntariamente y te acercas aquí a la persona de Jesús voluntariamente. Quizás le has dicho en los momentos de meditación al final de alguna de la enseñanza, Señor, sí quiero seguirte, ahora sí, a donde quiera que vayas te seguiré. Pero se te ha olvidado un pequeño detalle, que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y a ti quizás te gusten mucho las comodidades. Te gusten mucho las comodidades. A muchas personas se les olvida que Jesús antes del cielo estuvo en el Calvario. ¡Qué tremendo! Muchas personas le dicen, Señor, te seguiré a donde vayas, porque dicen, claro, Jesús es poder y pues yo voy a tener poder. Jesús es autoridad, yo voy a tener autoridad. Él es el dueño del oro y la plata y como le dicen a mucha gente, mira, acepta a Cristo y vas a ser hijo del rey y vas a ser rico. Jesús es el dueño del oro y la plata, entonces voy a ser rico. Y además Jesús ha prometido a los suyos llevarlos al cielo y a mí Jesús me va a llevar al cielo y yo me quiero ir al cielo. Pero se les olvida un pequeño detalle. Si es cierto, Jesús es poder, si es cierto, Jesús tiene autoridad, si es cierto, Él es el dueño del oro y la plata, y si es cierto, Él ha prometido a sus discípulos llevarlos al cielo. Pero se les olvida que en este caminar en la tierra, Jesús caminó de una manera en donde lo normal en su vida diaria era negarse a sí mismo, hasta que llegó el momento en que literalmente cargó la cruz y murió en la cruz. En donde Él renunció a todo ese poder para negarse a Él mismo por amor a nosotros. En donde Él renunció a ser el dueño del oro y la plata, y ni siquiera había un lugar ahí en el mesón para que Él pudiese nacer decentemente cuando vino a esta tierra, para darnos ejemplo de cómo todos aquellos que decidiesen vivir para Cristo tenían que conducirse en esta vida. Se les olvida que antes del cielo Jesús estuvo en el Calvario.
Se les olvida que antes de ir al cielo Jesús tuvo que morir. Y antes de morir en esa cruz, Él ya moría diariamente a sí mismo. Se les olvida que antes de que Jesús disfrutara la gloria eterna, Él tuvo que sufrir en su carne. Y lo sufrió con gozo. Y lo sufrió con paciencia. Y lo sufrió con amor. Y lo sufrió perdonando. Y lo sufrió dándose. Se les olvida. ¿Y qué pasa? Pasa que cuando se les predica del Calvario, cuando se les predica de negarse a sí mismos, se les predica de morir al yo, de tomar la cruz, sienten una cosita ahí en su corazón, se sienten mal, pero saliendo de aquí se les olvida y siguen en su misma vida. Y el domingo siguiente se predica del amor de Cristo y ya pasó. Es como cuando le dicen al niño que lo van a llevar a vacunar y el niño va temblando y llega ahí y dice la enfermera, ¿qué cree? Ya cerramos la oficina de vacunas, son las 12:01 y el niño, ya se olvida. Vienen aquí y Dios les habla de esto. Dios les habla de estos versículos y se sienten tal vez un poquito mal, algunos con su conciencia aún despierta. Y dicen, sí es cierto, yo no me estoy negando a mí mismo, yo no estoy tomando la cruz, pero salen de aquí, llegan a sus casas, qué lugar más precioso para dar una muestra, una evidencia a Dios, que sí queremos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz, y no se niegan. Inmediatamente, haz de cuenta y caso que cambiaron el canal de la tele y se cambian en otro canal y se olvidan de lo que oyeron, del negarse a sí mismos y el tomar la cruz como Jesús lo hizo por amor a ellos, y entonces sale ese viejo hombre que no muere nunca y explota y se irrita y se pone cómodo. Ay, sí, nunca me dejan descansar. Sí, ustedes nunca piensan en mí. Sí, siempre están ahí acudiendo a mí. Ay, que no me pueden ver sentado, no me pueden ver sentada porque ya vienen conmigo. Ay, como que si solo yo estuviera aquí. Cuando Jesús le está dando una preciosa oportunidad. Ok, ya oíste la predicación, ya tuviste la enseñanza teórica. Ok, aquí en tu casa, qué precioso, la enseñanza práctica. Sí, vamos a combinarlas, dice Jesús, porque es el método de enseñanza perfecto, la teoría con la práctica. Aquí tienes tu casa, mira, ahí está esa mujer cansada, ve y ayúdale. Ahí está ese marido pues que está ahí enfermo, ve y sírvelo. Aquí está esos hijos necesitados, ve y ámalos. Si estás cansada, mujer, si estás cansado, varón, pero ahí están esos hijos necesitados que demandan de un padre, que demandan de una madre. Niégate, sírvelos. No. Qué tremendo. Y otros ya no vuelven. No, ya no vuelven. No, es que en ese lugar son bien radicales. No, en ese lugar son bien exagerados. No, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. No, es que de verdad, no. Y así se van y no vuelven. Como si de esa manera pudiesen escapar de lo que oyeron y Dios no les va a demandar por cada palabra que ellos oyeron y no pusieron por obra. ¡Qué tremendo! Se van a buscar un camino más cómodo, un evangelio social, permisivo, un evangelio sin compromisos, o muchos no se van, pero nos acompañan hoy. Ya tienen 2 años, 4 años, 6 años, 8 años de oír lo mismo y de no hacer nada. Como los escribas. Yo veo que hoy hay gente como los escribas, que ya lo saben todo. Gente como los escribas que han oído cientos de predicaciones. Gente como este escriba que han oído toneladas de predicaciones en cassettes. Yo conozco aquí gente como los escribas que se sabe muy bien la Biblia, gente aquí que predica inclusive a los de su trabajo, que predica a sus familiares, que predica al que se encuentra con la Biblia, que cómo saca los textos y cómo la gente que los escucha se admira de cómo manejan la Biblia y de cómo saben la Biblia al revés y al derecho, porque son unos perfectos escribas. Pero también se admiran, ¿sabes de qué también se admiran? De que no hacen lo que dicen, porque también así son los escribas. Dice Jesús, le habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. ¿Y sabes por qué se reconocen estos escribas que Jesús habla? Dice, porque dicen y no hacen. La gente se admira de 2 cosas de esta gente. ¿Cómo maneja la Biblia? No, hombre, es que es un experto en la Biblia. Pero también se admiran de cómo no la vives, de cómo todavía no te rindes a Cristo, de cómo todavía no te entregas a Jesús, cómo todavía sigues viviendo para ti mismo, después de todo lo que has oído, después de todas las veces, gente que se ha leído la Biblia 6, 7 veces entera, gente que no solo se ha leído la Biblia, sino que ya se compró todos los libros que vendemos allá afuera y se los ha leído, gente que es buenísima para aconsejar en problemas familiares, gente que cuando me siento cansado a veces me siento tentado de decir, los voy a invitar a que prediquen ese domingo, quizás predicarían una enseñanza con toda la habilidad y la destreza.
pero sin el poder del Espíritu, desgraciadamente. Son unos escribas. Dicen y no hacen. Cuando llega el momento de esforzarse, ya no siguen adelante. Sí, gente que es capaz de dejar muchos, pero muchos pecados, pero siguen amando su comodidad. Sí, son gente que a la verdad están dispuestos a hacer todo lo que se les pida y a dejar todo lo que se les diga, siempre y cuando no toquen su comodidad, siempre y cuando no tengan que padecer. En otras palabras, el darse a Cristo tiene un límite, su comodidad, el que ellos no padezcan. ¿Y ahora entiendes por qué dejan pecados? ¿Y ahora entiendes por qué oran y leen la Biblia y alaban y diezman y ofrendan y predican y aconsejan y se ven muy piadosos por fuera, pero cuando viene el problema, la tribulación, la angustia, la injusticia, vuelve a salir el viejo hombre? ¿Ahora entiendes por qué el corazón no había sido regenerado? ¿Sabes por qué? Porque se siguieron amando a ellos mismos, porque siguieron amando su comodidad y su vida sobre todas las cosas, y porque le pusieron un límite a la entrega de Dios. Mira, Señor, estoy dispuesto a darte todo, menos que yo padezca, que yo sufra. Fíjate que Jesús más sabio. Se le acerca a un escriba y le dice: mira, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. No, hombre, imagínate Jesús diciendo: un escriba. En ese momento en la mente de Jesús, este hombre es un escriba. Este hombre es lo que necesito en mi ministerio para prestigiarlo ante los judíos. No, imagínate, un escriba. Cuando los otros escribas lo vean a él, se van a venir con él. O un escriba que les viene a predicar a otros escribas y me los va a traer. No, Jesús, mira, Jesús sencillamente le dice a este hombre algo muy, pero muy impresionante. Entiende una cosa, le dice Jesús. Qué gusto me da que hayas venido a ofrecerte para seguirme. Qué gusto me da. Pero Jesús, que conoce los corazones, le dice: mira, así como le dijo al joven rico, una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Porque sabía cuál era el pecado del joven rico. También Jesús sabía cuál era el pecado de este hombre. El pecado de este hombre no era la avaricia como la del joven rico. El pecado de este hombre era la comodidad. Amaba la comodidad. Este hombre estaba dispuesto a seguir a Jesús hasta un punto. No era cierto que a donde quiera que vayas. Y Jesús está dispuesto a comprobarle a este hombre que no es sincero. Y que mientras esté en esa condición, nunca va a poder ser un discípulo de Jesús, fíjate. Jesús está dispuesto a comprobarle a este hombre que él no es sincero. Y que mientras esté en esa condición, nunca va a poder ser un seguidor de Cristo. Y le dice, mira, pues le dice su pecado. Dice: mira, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mira, si me vas a seguir a mí, vas a tener que renunciar a todo. Mira, si estás dispuesto a seguirme a mí, vas a tener que sacrificar las comodidades, aún legítimas, de esta vida con el fin de seguirme devotamente. Y este hombre no estaba dispuesto. De este hombre ya no se sabe más en la Biblia. De este hombre ya no se sabe más en la Biblia, como sabemos de Mateo. Ya no se sabe más en la Biblia. De este hombre ya no se sabe más en la Biblia, como sabemos de María Magdalena, a quien es la primera persona a quien Jesús se le aparece. Ya no sabemos nada más en la Biblia. ¿No será este tu pecado? ¿No será que te está faltando este amor sacrificial como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijos? ¿No será que en el momento de la prueba te ves a ti mismo, te ves a ti misma como esposo, como esposa, como padre, como madre o como hijo, o en el trabajo o con la gente que te rodea, y no quieres caminar la segunda milla y no quieres poner la otra mejilla, y en lugar de perdonar y en lugar de servir, haces lo opuesto? Te irritas, te enojas, reclamas, protestas, te quejas, no sirves a los demás. ¿Será? No te estoy hablando de un pecado escandaloso. Estas personas parecen cristianas, pero Dios permite que algo suceda en sus vidas para que abran los ojos y se den cuenta que están mal. Este escriba, mira, no solo tenía la preparación, sino que este escriba había seguido a Jesús, y tú no sabes lo que eso implicaba. Era enfrentarse a todo el gremio de escribas. Era enfrentarse a todo el gremio de los escribas.
Y aparentemente este hombre, pues era muy piadoso. Pero cuando Jesús le dice, mira, tú amas la comodidad y en el cristianismo no hay lugar para comodinos. Este hombre no lo siguió. Qué tremendo. No lo siguió. Este hombre pensó que Jesús le estaba pidiendo mucho. La religión le pedía menos. Igual muchos hoy en día piensan que Jesús les está pidiendo mucho. Hay gente aquí que ya sabe toda la doctrina. Hay gente aquí que yo no sé ya qué predicarle. Hay gente aquí que pareciera ser ya a prueba de sermones. Hay gente aquí que cuando se me sienta al frente, mejor lo escucho y le amo de esa manera, porque ya no sé qué decirle, porque ya saben toda la doctrina. Nada más tienen que tomar una decisión, negarse a ellos mismos, tomar la cruz y vivir para Cristo como Cristo vivió en esta tierra dándonos ejemplo. Hay gente que solo eso le hace falta. Hay gente que yo no sé ya qué está esperando para convertirse a Dios, sinceramente te digo. Hay gente que ya no sé qué está esperando. Veamos el segundo grupo. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 59 y 60. Ahora es Jesús el que invita a alguien. Quizás Jesús se detuvo, habla con este escriba. El escriba tristemente rechaza el seguir a Cristo. Y Jesús en ese momento quizás ve a alguno por ahí cerca, junto al escriba, que quizás estaba oyendo la conversación, no sé. Pero dice que Jesús le dice a uno de los que está por ahí, Jesús le dice a otro, sígueme, sígueme. Y este le dice, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. O sea, este hombre, imagínate, Jesús mismo le da el privilegio de llamarle a ser su discípulo, sin hacer nada para merecerlo. ¿Sabes qué hice yo para merecer el perdón de Cristo y que me llamara? No hice nada. Al contrario, lo único que yo merecía era el infierno. ¿Sabes qué había hecho este hombre para merecerse de que Jesús le invitase a ser su discípulo? No había hecho nada. Este hombre no había hecho nada para merecerlo. Y el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que está aquí en la tierra, le invita y le dice, sígueme. Y el otro no le dio un no definitivo. No le dio un no definitivo. No le dijo, no, Señor. No, la verdad. No te sigo, espérame. No te sigo, Señor. Y se fue. No le da un no definitivo. Este hombre estaba interesado en lo que Jesús ofrecía. Este hombre también le dice a Jesús, Señor. O sea, sabía quién era Jesús. Sabía quién era el que lo invitaba. Quizás este hombre también reconocía la necesidad de Jesús como un salvador, por cuanto no le da un no definitivo. Pero, si bien es cierto que no le da un no definitivo, como también muchas de las personas que están aquí, que tienen mucho tiempo oyendo la palabra de Dios y no se han convertido, no le dan a Jesús un no definitivo. Pero este hombre hace algo que también están haciendo estas personas. Él antepone sus intenciones, antepone sus deseos, antepone sus planes a los de Jesús, al llamado de Jesús. Pone tiempo de por medio, pone tiempo de por medio. ¿Sabes qué hace esta persona? Antepone sus intereses y hace algo tremendo. Justifica su no seguir a Cristo en ese momento, justifica su falta de obediencia radical y total, lo justifica como con un deber. Disfraza su falta de radicalidad, su falta de entrega, su falta de obediencia, lo disfraza con el cumplimiento de un deber y por el amor para con alguien, como si el amor al prójimo estuviese primero que el amor a Dios. Cuando Dios dice claramente, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate qué increíble lo que este hombre hace y lo que muchos de los que están aquí hacen. No le dice a Jesús un no definitivo, sino que justifica su falta de obediencia, su falta de entrega. ¿Sabes cómo la justifica?
La justifica como: Señor, es que mira, amo mucho a mi padre, tengo mucho amor por él, es un deber que tengo que cumplir. Y por eso no te puedo seguir todavía. Como si hubiesen deberes terrenales más grandes o más importantes que el llamado de seguir a Cristo. Como si fuese lícito amar al prójimo antes que amar a Dios. Este hombre le dice: Señor, déjame que primero antepone al llamado de Cristo algo terrenal. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Aquí hay dos versiones que les quiero explicar. Cuando se dice primero déjame que vaya y entierre a mi padre, algunos estudiosos de la Biblia creen que su padre no estaba muerto, pero que era una costumbre en aquel entonces, cuando el padre ya estaba anciano y ameritaba cuidados de un hijo, porque no podía valerse por sí mismo, que el hijo dejase responsabilidades para cumplir con su padre, porque tenía que honrar a su padre, porque era un mandamiento de los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Si esto fuese así, este hombre le está diciendo a Jesús: mira, no te puedo seguir, porque tengo un compromiso con mi padre, y a mí, en la tradición de mi pueblo, se me ha enseñado que mientras yo tenga un compromiso con mi padre anciano, hasta que él no muera, yo no me puedo comprometer con nadie más, Jesús. En otras palabras, este hombre está desechando la invitación de Cristo por algo lícito, por algo válido, por algo noble, por algo bueno. La otra explicación es que su padre sí había muerto. Sí había muerto. Y igual en la ley, o en la tradición del pueblo judío, uno de los deberes más sagrados que un hombre tenía era enterrar a su padre. Y no solo enterrar a su padre y con todos los preparativos, sino después venía el luto. Y venían muchos preparativos con el luto. Y cuando este hombre le dice a Jesús: mira, te voy a seguir, pero no ahorita, dame tiempo, Jesús, porque mi padre se murió. O sea, si en verdad su padre se le murió, este hombre le está diciendo: mira, tengo que hacer los preparativos para enterrarlo, me va a llevar tiempo. Luego los preparativos para el luto, que me va a llevar tiempo. O sea, mira, Jesús, mira, poniendo tiempo de por medio. Probablemente cuando hubiese terminado con enterrarlo o con los rituales de luto, ya Jesús no estuviese por ahí, ya Jesús hubiese ido, de modo que este hombre no le podía seguir. O sea, sea lo que fuese, sea que este hombre su padre estaba vivo pero muy enfermo o muy anciano y tenía que cuidarle, o que en verdad hubiese muerto, este hombre lo que está haciendo es esto: se justifica de no obedecer a Jesús en todo, de no seguir a Jesús en todo, por algo válido, por algo supuestamente lícito, que le va a tomar tiempo, como muchos hoy en día. Sí, Señor, sí me voy a entregar a ti, pero es que ahorita estoy estudiando, Señor, la prepa, y mira a mi mamá, con qué esfuerzo me ha metido en la prepa. Mira, Señor, cuando termine la prepa. Y Dios le dice: sígueme. Cuando termine la prepa, o cuando termine esta carrera. Ay, Señor, lo que me costó entrar a esta universidad. Ay, Señor, es que si te voy a seguir, voy a tener que hacer esto y lo otro. Ay, Señor, ¿y qué tal que tú me llames a media carrera a servirte y entonces deje de estudiar esta carrera? ¿Cuánto dolor le voy a provocar a mi mamá? ¿Cuánto dolor le voy a provocar a mi papá? Ay, Señor Jesús, dame tiempo, ¿no? Que termine los estudios. Sígueme, sígueme. Y déjame decirte que seguir a Cristo no está en ninguna manera peleado con estudiar una carrera, para nada. Siempre y sencillamente que tienes que estar dispuesto a poner eso en segundo lugar y a Cristo en primer lugar. Así de sencillo. Yo conozco cristianos que aman mucho a Cristo y están estudiando una carrera porque piensan que con esa carrera, cuando se gradúen, le van a poder servir a Cristo y no va a ser la fuente de ingreso de miles para vivir una vida cómoda, apartado de Dios y amando el mal. No, al contrario. Su sueño es que ella termine esa carrera para poderle servir a Cristo en esa carrera. Y si van a ganar un dinero para mantener a su familia, su esposa, sus hijos, otros son jóvenes, andarán a formar un hogar. Pero en primer lugar está Cristo. Está Cristo. Si Dios les dijese: mira, te necesito en otro lugar predicando el evangelio, yo te voy a proveer para ti y para tu familia. Ellos dicen: Señor, pues está bien. Si yo pensaba estudiar esto para servirte y me llamas a servirte de otro modo, tú eres el que sabe las necesidades. Yo me voy a servirte así, a donde tú me llames. Si yo estaba estudiando para servirte a ti. No sé si me explico. Ay, Señor, es que mire, mi trabajo, compromisos adquiridos, el tiempo, pues la verdad, mi familia. Ponen miles de excusas. Miles de excusas. Excusas aparentemente válidas, pero que no son válidas, porque tú tienes que entender que quien te está llamando es Dios. Y que entre todas las cosas, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De modo que las excusas que tú pones, si te están llevando
a no seguir este mandamiento, que es el primer y gran mandamiento, tú estás pecando, por muy lícito que sea como este hombre. Además, déjame decirte que Jesús no es insensible. Jesús no quería que el cadáver de este padre estuviese ahí y se lo comiesen los buitres o los gusanos. No, Jesús sabía que habían otros familiares que podían hacer el trabajo de este muchacho o de este hombre. Otros familiares que podían enterrar a su padre. Jesús le dice, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos, hombre. Mira esos familiares tuyos que ni están buscando del reino de Dios, estos que están muertos en vida, porque no solo hay muerte física, sino muerte espiritual. Mira, deja que esos que están en tu casa, que no me siguen, que no me buscan, que no me quieren servir, que no quieren usar sus dones y talentos para el reino, que no quieren entregar su vida a Dios, deja que esos entierren al muerto, hombre. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué problema es cuando estos deseos válidos se anteponen a la voluntad de Dios, ya que vienen a ser pecado? ¿Quería este hombre negarse a sí mismo? No. ¿Quería este hombre morir al yo? No. ¿Quería este hombre tomar la cruz? No. No. Si lo hubiera querido, mira, cuando Jesús le dijo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos, hombre, hubiera dicho, pues sí, ¿verdad? Sí, Señor, tienes razón, vámonos. Dice la Biblia, no lo busques, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22, que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y Pedro era casado, Jesús sanó a su suegra. Pedro quizás tenía más familia que una esposa, no lo sabemos, pero Pedro tenía una responsabilidad con su familia. Los judíos eran hombres muy responsables con su familia. Y sin embargo, cuando Pedro entiende, porque él ya había oído de Jesús probablemente un año antes, cuando Pedro y su hermano Andrés andaban ahí con Juan, el Bautista, cuando Pedro ve quién es el que le llama, valora el llamado, igual que Mateo. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Y dice en el versículo 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y Jesús los ve al señor Zebedeo, ve a sus hijos que están con él, y Jesús los ve, ¿y qué crees que hace? Los llama, los invita. ¿Y qué hicieron sus hijos? Ay, Señor, ¿ves mi padre? Pues mira, ¿lo ves remendando redes? ¿Cómo crees que lo vamos a dejar solo, Señor? Mira, permítenos que enterremos al viejito, permítenos trabajar con él un par de años, ya cuando él esté muerto, pues ya, la verdad, ya somos libres de todo compromiso y te seguimos. No, dice, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Tú crees que este hombre quería seguir a Jesús? Pero andaba entre la multitud. Medita bien si tú quieres seguir a Jesús. El hecho de que estés en medio de la multitud hoy no quiere decir que quieras seguir a Jesús. No te va a dar la entrada al cielo. No va a venir ahorita un ángel aquí a dar perdón a todos. Y de modo que los que no vinieron hoy, lástima, hubiera ido, era el día de mi perdón y no fui. ¿No sabes si el ángel va a volver de nuevo? Como si fuese el estanque de Betesda, donde decían que un ángel venía de tiempo en tiempo a tocar el agua y el que entraba se sanaba. No, este andaba en la multitud, fíjate. Pero no quería seguir a Jesús. Si lo hubiera querido seguir, no le hubiera dicho, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Oye, estos dejaron un hombre vivo. Jacobo y Juan dejaron a un padre vivo. El estaba muerto y tenía hermanos que lo enterraran. ¿Qué problema había? Si hubiera podido ir. Pero no quiso. ¿Cuántos aquí quieren seguir a Jesús? Pero todavía no se han entregado a Cristo. No sea que te encuentres como esta persona, como este hombre, en medio de la multitud también. Pero que no quieres seguir a Jesús. Que le diga, sí, Señor, mira, así te voy a seguir, Señor. Algún día te voy a seguir. Dame tiempo, Jesús, dame tiempo. No estoy preparado, no estoy claro, no estoy definido. Es increíble cómo la joven le dice ahí al borracho, ahí al irresponsable, cuando le dice, ¿quieres ser mi esposa? Sí. Pero cuando Jesús viene y le dice, sígueme, ay, Señor, es que yo creo que no estoy suficientemente maduro. Ay, Señor, es que yo no sé si todavía sé lo que quiero. Ay, Señor, es que no sé si te voy a fallar. Ay, Señor, le ponen 1000 peros a Cristo. Pero cuando viene ahí un don nadie, y con todo respeto lo digo, porque el hombre no es nadie en relación con Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia que somos los hombres? Pesados en su balanza.
menos que nada. Sí dice la Biblia. Sí dicen los salmos. Que pesados en la balanza de Dios el hombre es menos que nada. Pero viene ahí un don nadie, muy bonito, ahí muy perfumadito, muy bien vestidito, ofreciéndole las estrellas. Y luego lo que le da es un tortazo y la deja estrellada. Sí, pero cuando viene ese hombre y le dice, ¿quieres ser mi esposa? Sí, ya te estabas tardando en pedírmelo. Pero cuando viene Cristo y les dice, sígueme. ¿Sabes qué pasa? Sí, Señor. Pero es que, espérame. Tal vez la próxima semana, ¿no? Tal vez para el próximo domingo me agarras con más ganas, Señor. Tal vez en la semana, no sé, lo medito, lo pienso y el domingo me entrego. A veces, ay, Señor, este domingo tampoco fue, ¿verdad? No fue. El próximo, Señor. Pasa un mes, un año. Y luego te pasan 10 años como algunos de los que están aquí. Qué tristeza. ¿Quieres que te diga una cosa? Si tú no meditas bien esto, vas a pasar 20 años, 40 años en la tierra, oyendo palabra. Si es que no te cansas antes y te vas. Y millones de años en el infierno, gimiendo y llorando, porque ibas a querer arrepentirte y entregarte a Dios. Ahí le vas a decir al Señor, 5 minutos, Señor, dame. Señor, dame 5 minutos y yo me entrego. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Es más, ya lo sabía en la tierra. Es más, ni 5 minutos. En 30 segundos yo hago la decisión que no hice en la tierra. Pero en el infierno no te sirve para nada. Si tú supieras cuántos en el infierno hoy están queriendo seguir a Cristo, ¿pero de qué les sirve? No le sirve de nada, absolutamente de nada. El conflicto, sígueme, dice Jesús, sígueme. Sí, Señor, pero primero deja que me case. Sí, Señor, pero primero me gradúo. Sí, Señor, primero consigo trabajo. Mira, sí, Señor, pero primero me hago de una casa propia. Sí, Señor, pero primero educo a mis hijos. Sí, Señor, ya los eduqué, ahora caso a mis hijos, Señor. Ahora crío a mis nietos, Señor. Y un día cuando estás muriendo le dices, Señor, ten compasión de mí. Dios te dice, no. Ahora que te estás muriendo, ¿verdad? Buscas mi rostro. Y cuando yo busqué tu rostro y te supliqué que te volvieses a mí y pusiste algo más importante, dice Jesús, no, dice Jesús. Buscadme mientras pueda ser hallado, dice Jesús. Llamadme en tanto que esté cercano. Y dice Jesús, hoy estoy a punto de ser tu juez. En 5 minutos más voy a ser tu juez, dice Jesús, a esos que están muriéndose, que menospreciaron el sacrificio de Cristo toda su vida. Y dice Jesús, en 5 minutos voy a ser tu juez. Me tuviste 40 años como el Salvador. Sabías que yo era tu Salvador. Y sabías que un día me ibas a encontrar como tu juez. Menospreciaste al Salvador. Hoy estás a punto de encararte con el juez. Muérete como estás. Tu juez te espera. Porque siempre antepusiste algo más importante. Siempre. Tercer caso. Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. El tercer hombre, igual que el primero, acude voluntariamente, le llama a Jesús Señor, pero como el segundo, antepone al sagrado deber de seguir a Jesús, su voluntad, y lo que es muy frecuente, los lazos familiares. Cuánta gente ha estado a punto de alcanzar la salvación, pero por causa de los lazos familiares deja a Cristo. Y no es que no se deba de amar a los familiares, no, claro que sí. ¿Sabes cuál es el mandamiento con bendición en la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. Pero es que ese no es el primero, ¿verdad? De los 10 mandamientos. El primero es amarás al Señor tu Dios. Así de sencillo. Este hombre, al igual que muchos, anteponen sus lazos familiares al llamamiento de Cristo. Déjame decirte que no es que estaba mal que este hombre se despidiese de sus familiares. Dios manda que nuestra gentileza sea conocida por todos. Entonces, ¿qué fue lo que le falló a este hombre? En que dejó que sus tiernos lazos familiares ocuparan el lugar que corresponde a Cristo. Jesús dijo claramente, el que no ama menos a padre y madre que a mí, no puede ser mi discípulo. Jesús dice, el que ama más a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Fíjate, el que ama a padre o madre más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí. Ya te expliqué, no es que no hay que amar a padre y madre, hay que amarlos y mucho, pero hay que amar más a Dios. En primer lugar, en nuestra vida le corresponde a Dios.
¿Y qué pasa cuando las personas quieren seguir a Cristo y de repente nunca falta una madre que le diga, ándele, ya te vi que estás queriendo dejar la religión de los antepasados? Ay, como me decía mi propia madre, ay, no se me olvida cuando te sacamos de la pila bautismal, cuando tenías 2 meses de vida. No sabes cómo estás quebrando mi corazón ahora que te has hecho de otra religión. Ella no entendía que yo no me había hecho de otra religión. Yo había decidido amar a Cristo y vivir para Cristo. Yo no estaba cambiándome de religión. Cristo no es religión. Cristo es Dios y Él vino a enseñarnos una forma de vida, no una religión. Lee la Biblia y dime tú si has leído la Biblia donde dice que Cristo vino a fundar una religión. Él vino a dejarnos sus pisadas para que sigamos sus huellas. Él vino a enseñarnos un camino nuevo y vivo para que lleguemos al Padre. Y ese camino, ¿sabes cuál es? Lo que Él vivió, quiere que nosotros lo vivamos. ¿Cómo lo entendía Pablo cuando decía a los cristianos, sed imitadores de mí como yo de Cristo? A eso vino Cristo, a llamarnos a ser imitadores de Él, a vivir como Él. Luego empiezan a ir a presionar los familiares, amenazas de correr a la gente de su casa, no sé, amenazas con no hablarle, con no invitarlo a las fiestas. No, es que ya no te invitamos porque tú eres un aburrido. Ay, es que mi familia ya no me ama. Ay, es que ahora mi familia me desprecia. Ay, es que mi mamá no me saluda. Ay, es que mi tío no me saluda. Es que ya le dijeron a mis primos que no se junten conmigo. ¿Y qué? Aunque tu padre y tu madre te dejasen con todo, Jehová no te recogerá, dice la Biblia. Le dijeron a Jesús, ahí está tu madre y tus hermanos. Y Jesús se volteó y viendo a sus discípulos le dijo a la multitud, ¿quieren saber quiénes son mi madre y mis hermanos? Volteándose a sus discípulos, dijo, ¿quieren saber quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quieren saber quiénes son mi familia? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Mira, tu padre y tu madre te dejan. Tienes a Dios y tienes a otros que son tu familia, que no te van a desamparar. Pero cuánta gente decide seguir a Jesús, pero anteponen esa decisión por sus lazos familiares. Uy, no sabe cómo se va a poner mi esposo, usted no lo conoce. Uy, no sabe cómo se va a poner mi esposa. Yo conozco un hombre que tuvo un toque de Dios tan precioso un día. Y lo que Dios le demandaba es, no deja a tu mujer, sino pon en su lugar, que ya no sea tu ídolo. Y dijo, sí, lo voy a hacer. Llegó a su casa, cambió de opinión. Hoy está lejos de Dios, lejos de Dios, lejos de Dios, bien perdido. Y así muchos. Ay, es que ¿qué van a decir de mí? Se van a burlar. Uy, va a sufrir mucho mi familia, va a sufrir mucho mi mamá, mi esposa se va a oponer, mi novia me va a dejar, mi novio me va a dejar. Tremendo. Y esto que te digo, son las causas por las cuales muchos han dejado a Cristo. ¿Y quieres que te diga una cosa? Finalmente, sus novios las dejaron por otras y no fue por Cristo. Sus novias los dejaron por otros finalmente y no fue por Cristo. Sus esposas nunca se volvieron dulces, siguieron enojándose y más amargadas que antes, y no fue por Cristo. Sus esposos siguieron de borrachos y de adúlteros, y finalmente lo que era un romance con una secretaria terminó siendo pues la mujer de este hombre, y se fue a vivir con la secretaria y dejó a su mujer, y no fue por Cristo. La mujer que decía, no, es que no va a seguir a Cristo, porque mi marido me va a dejar, terminó siendo dejada. Porque el marido por ahí meses después se enamoró de la secretaria, primero eran saliditas, ahí regalitos, después fue motel y después le rentaba un departamento y después se fue a vivir con ella al departamento. Fíjate, y no fue por Cristo. No fue por Cristo. ¿Cuál sería el nombre de estos hombres? No lo sabemos. Todo lo que la Biblia nos dice es que estos hombres, volviéndose atrás, perdieron la mayor oportunidad de su vida y se ganaron el título o el nombre de no aptos para el reino de Dios. Mira hoy 3 condiciones vitales para seguir a Cristo. Y aunque hayas dejado pecados, y aunque estés orando y leyendo la Biblia, y aunque vengas a alabar a Dios, y aunque estés diezmando y ofrendando, no estás cumpliendo estas 3 condiciones, por eso es que aún no alcanzas el perdón y no lo vas a alcanzar nunca. ¿Sabes cuáles son? Primero, negación absoluta. Una negación absoluta. Señor, tú no tenías dónde recostar tu cabeza, y yo me considero digno de tener por lo menos hay un pedazo de palo para recostar mi cabeza, Señor. Ni un pedazo de palo, Señor. Ni una piedra, Señor. ¿A poco el discípulo va a ser mayor que su maestro? No, para nada, Señor. Tú te negaste de tal manera, siendo el Hijo del Hombre, para darme a mí ejemplo. Yo lo voy a seguir, Jesús. Segundo, la entrega de uno mismo de modo inmediato y total a Cristo y a su obra. La entrega inmediata. Mira, no pongas nada entre tú y el llamado que Cristo te hace.
eso que tú le llamas deberes, eso que tú crees que es muy lícito, no lo antepongas. Eso que te va a quitar el tiempo para entregarte a Cristo, no lo antepongas. Dios demanda de ti una entrega total e inmediata a Él y a su obra. Y tercero, ama a tu prójimo y ámalo mucho, pero no lo ames más que a Cristo. No lo ames más que a Cristo. Ama a tu familia y ámala mucho, pero no la ames más que a Cristo. Tienes que tener un corazón que ame a Cristo y a su obra sobre todas las cosas. 3 condiciones. Una de estas tú no estás cumpliendo. Y yo quiero decirte una cosa. ¿Tienes un día de venir aquí? ¿Tienes un mes? ¿Un año? ¿10 años? Mira, si tú no cumples estas condiciones, ten cuidado. Dios dice, no contenderé para siempre con el hombre. Tú tienes que tomar una decisión ya. Cada vez que se predica del sacrificio de Cristo y del amor de Cristo, a ti ya no te es bendición. Endurece más bien tu corazón. Endurece más bien tu corazón, entiéndelo. Si tú no tomas ya una decisión y es quitar de tu vida ese estorbo, que es cualquiera de estos 3. Y tú lo sabes. Cerremos nuestros ojos. Un momento nada más antes de irnos. ¿A quién te pareces tú? Un momento nada más antes de irnos. ¿A quién te pareces tú? ¿A quién te pareces tú? El primero, al que ama las comodidades de tal manera que aún estás esperando que Dios venga a hacer lo que tú tienes que hacer para poderte salvar. Casi quieres que Jesús venga y se arrepienta por ti y esté Jesús ahí puesto delante de ti. Hay como una muralla para todas las tentaciones, para tú no ser tentado en nada y no tener que luchar contra tentaciones ni nada. ¿Serás de este grupo? ¿Será de este grupo también del que no quieres que Dios te pida más de lo que estás dispuesto a dar? Señor, mira, si me convierto a ti, me vuelvo a ti, sí, pero mira, nada más estoy dispuesto a darte esto. Más no me pidas, Señor. Más no me pidas, Señor, porque no estoy dispuesto. Dice Dios, para ti no soy precioso. Porque para quienes yo soy precioso están dispuestos aún a dar su vida por mí. Y lo demuestran como esposos en sus casas, como esposas en sus casas, como madres, como padres, como hijos, amando con el amor sacrificial con que Cristo los ha amado. Dice, para esos yo soy precioso. Si tú no estás haciendo esto, si tú nada más estás lleno de doctrina, de conocimiento, pero no lo pones por obra, no te das, no te entregas. ¿Cómo dices amarme a mí, dice Dios, a quien no me ves, si no estás amando a tu prójimo, a quien ves, a tu próximo, a ese ser que está junto a ti? No, dice Jesús, no te engañes. Tú eres del primer grupo, del grupo del escriba, del que sabe mucho pero no hace nada. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, aquellos que dicen pero no hacen. Por eso es que tú no te has salvado, punto. Qué egoísta eres. Hasta crees que es una virtud venir aquí y dejar pecados, que ya todos los ángeles en el cielo, en lugar de alabar a Dios, deberían estarte aplaudiendo a ti. ¡Qué tremendo! Tú dirás, no, yo nunca he pensado eso, pero es que, ¿por qué no te conviertes entonces? Es lo que con tus obras le dices a Dios. El segundo grupo, ¿serás del segundo grupo? Deja que primero, sí Señor, ya sé lo que tengo que hacer. Ya me lo han dicho en muchas predicaciones, ya lo he oído en muchos cassettes, ya el predicador me ha ministrado muchas veces, pero no lo he hecho. ¿Por qué no lo has hecho? Dice Dios. Ay, Señor, es que tú no me entiendes, Dios. No me entiendes, Dios. Nadie me entiende. Nadie me comprende, Dios. Pobre de mí. ¿Qué no entiendes, Dios, que primero hay cosas que tengo que hacer? Espérate. Ten paciencia, Dios. Espérame 10 años más. Y el tercer grupo, ay Señor, ¿qué no ves que tengo que amar a los míos primero antes que a ti? Dice Dios, ¿dónde dice eso en la Biblia? No inviertas los mandamientos, se llama herejía. Es que pobrecitos, sí, dice Dios, mientras tanto, sígueme clavando a mí, ¿verdad? Yo que aguante, ¿verdad? Dice Dios. ¿Qué he hecho para merecerme esto sino amarte? ¿Qué he hecho para merecerme esto sino amarte? No, el humanismo tiene que salir de tu vida. Ese amor desmedido al hombre tiene que salir de tu vida. Tienes que poner tus sentimientos para con tus familiares en su lugar apropiado y correcto, en segundo plano. Y tienes que poner a Cristo en primer lugar. El que ama padre o madre o hijo o esposa más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí. No es digno de mí. ¿En qué grupo estás?
En uno de estos tienes que estar. En uno de estos tienes que estar. Por eso Jesús no hace la obra en tu vida. Ten cuidado. Buscadme mientras pueda ser hallado, dice Dios. Llamadme en tanto que esté cercano, dice Dios. Si tú no cambias de actitud, Dios va a cambiar de actitud. De ser paciente para contigo, a ser severo para contigo. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No quisiera estar en tu lugar, créemelo. Ya no menosprecies su amor, no menosprecies su misericordia, no menosprecies su paciencia, no la menosprecies. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Ámalo a Él sobre todas las cosas. Niégate a ti mismo y toma tu cruz cada día, cada día. Si no, serás un no apto para el reino de los cielos como estos 3 hombres. Esa decisión depende solamente de una persona, depende de ti. Gracias, Señor, por una oportunidad más. Gracias, Señor, porque aún hay palabra, Señor. Gracias, Señor, porque aún hay tiempo y vida. Que esta palabra no sea echada, Señor, en saco roto. Ay de aquellos que la echen, Señor. Padre, pero yo te suplico, Señor, que no sea así, Señor, al contrario, que sea tu Espíritu hablando a cada uno, Señor, y mostrándole a cada uno cuál es su condición y su situación. Padre, que venga a haber una transformación radical en esos corazones, Señor, por cada uno de los que aquí están, Señor, que aún no se rinden a ti. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.